¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Oaxaca. Estamos en el episodio número 5. Su servidor Fortino López Vázquez, exponente sensorial. El día de hoy tenemos una plática bastante importante, bastante nutrida con el maestro Enrique López. La verdad que es un gusto estar con él y platicar con él sobre los temas del mezcal. Así que maestro, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con usted el día de hoy. Y para empezar esta plática, me gustaría saber primero que nos diga quién es Enrique López, para que todo el público sepan realmente quién es usted. Gracias, estimado amigo Fortino, y gusto en pensar en tu servidor para poder charlar con todo tu auditorio y sobre todo hablar de temas de mezcal. Sí, Bueno, tu servidor, soy productor de café desde hace 23 años. Me formé hace 20 años como catador internacional de cafés. ok, Hace 16 años me volví catador Q Grader de cafés especiales, que en el mundo es lo más elitista que hay en términos de protocolos y de aprender a catar. ok, Dicho sea de paso, el café, según la ciencia, es la bebida más difícil, más compleja para evaluar y poder definir sus atributos tanto positivos como negativos. En el tema de mezcal, pues llevo yo primero como consumidor, desde hace 20 años consumo mezcal, pero hace 12 años empecé a focalizarme específicamente a intentar apreciarlo y disfrutarlo, ok, sobre todo porque sabía que había mucha gente que tú le dices mezcal y huye, le tiene miedo a la bebida porque sabe que en el fondo sensorialmente es muy alcoholoso y no hay nada que disfrutar. Entonces tengo esos años a través de catar más de 1000 mezcales. Pude desarrollar un protocolo, pero además la rueda de los sabores, la más compleja y más técnica que hay en el mercado actualmente. Y bueno, a partir de hace 2 años y medio, quizás tres, se sí, me ocurrió la idea de crear un instituto sensorial porque no existe en el mundo, en México tampoco, y justo para tratar de ayudar a compartir la experiencia, tratar de ayudar a desarrollar sus paladares, habilidades sensoriales a las personas que lo deseen y les interese. claro. Y bueno, hasta ahorita andamos en ese mundo de la parte sensorial, en términos no de que a mí me guste o qué creo que hay, en términos muy marcados científicos, técnicos, pero sobre todo sensorial. Ok, maestro, me gustaría preguntarle cómo es que hizo esa transición básicamente del café para el mezcal, que si bien es cierto, yo entiendo y como usted lo dice, que es más complicado, por ejemplo, encontrar las características sensoriales de un café que de un mezcal, que de una bebida alcohólica. Pero ¿cómo fue esa transición que usted hizo? Sí, tiene amplios conocimientos precisamente en el tema del café. ¿Qué fue lo que de alguna manera le generó la idea de irse con el tema del mezcal? Que desde luego, todo lo que usted comenta es una cosa muy importante que desafortunadamente no lo tenemos en el mundo del mezcal, porque si bien es cierto, yo siempre he dicho que hay muchos productores de mezcal, hay muchos maestros mezcaleros, pero una cosa muy diferente es saber hacer mezcales y otra cosa muy diferente también lo es el hecho de poder encontrar las características sensoriales del mezcal. Y yo creo que es un tema sumamente importante porque los que producimos mezcal, lo que buscamos básicamente es que el consumidor pueda apreciar una bebida de calidad y que encuentre los aromas, los sabores, una buena acidez, un buen dulzor, etcétera, respecto del mezcal. Pero ¿cómo fue esa transición, maestro, entre el café y el mezcal? Pues bueno, casi me dices la respuesta. Justo en volverme catador y desde luego muy discriminativo en que no puedo Sí, tomar cualquier café, no me tomo un café quemado, porque además la ciencia te dice que los sabores de ceniza, de carbón, ásperos, astringentes, amargos, no es una característica sensorial agradable. de atributo y menos agradable. Así es. Cuando yo empecé a probar varios mezcales, la verdad es que la gran mayoría encontraba que eran mucho alcohol y era difícil poder apreciar, identificar alguna nota cítrica de alguna fruta. Pero en algunos momentos me dio la sorpresa de probar algunos mezcales que no eran demasiado alcoholosos y eso me permitía poder encontrar algunos atributos. Frutas muy bien marcadas, muy bien definidas, bastante dulzor y acidez. Y entonces me llevé la sorpresa que así como mucha gente dice que todos los cafés saben iguales, hay mucha gente que dice que todos los Igual los mezcales saben mezcales, iguales así es. independientemente del maguey. Me empecé a dar cuenta que no es así. Y lógico, empecé a ponerle atención a mezcales, claro, entre probando y entre comprando botellas, me empecé a dar cuenta que hay muchos potenciales de mezcales Sí, con agrado, que los puedes disfrutar, que el alcohol no es problema sensorial
e inclusive ni problema de la salud, que ese es otro tema que habrá que abordar en algún momento. Y así fue como empecé a documentar, a registrar mezcales. Y me di a la tarea un día de decir, bueno, si ahora quiero apreciar, identificar la calidad hasta ahorita científicamente, por lo menos la forma más fácil de poder llegar al consumidor es vía un protocolo que puedas evaluar con puntuación, le pones puntos del 0 al 10, y la otra parte es que tú puedas identificar para ayudar al consumidor y al quien sea, decir si este mezcal tiene perfiles cítricos, florales, frutales, especiados, de dulce, pero además, ¿qué puede encontrar de sabor? La finalidad es que tú puedas ayudar al consumidor a una guía sensorial para que puedas identificar con mayor facilidad y rapidez esos atributos. Y así es como hemos diseñado el protocolo. Ok, perfecto, maestro. Acaba de comentar algo muy importante y sobre todo para la gente que nos ve. Nosotros como consumidores, porque evidentemente la mayor parte de la gente, la generalidad de las personas, pues evidentemente muchos de ellos han probado mezcal en una ocasión y me ha tocado platicar con algunas personas que dicen es que yo tomé un mezcal pero me supo horrible, otro me supo feo, me supo muy fuerte, me quemó en la garganta, me supo alcohol. Entonces es como que yo creo que tratar de educar un poquito al público, al consumidor, para efecto de que tengan una técnica adecuada y a través de esa técnica adecuada puedan ellos degustar un buen mezcal. Aquí la pregunta, maestro, es ¿cómo podemos nosotros encontrar o saber cuáles son los aromas y los sabores que tiene un mezcal? Porque efectivamente hay personas que dicen que todos los mezcales saben iguales y es totalmente falso, ningún mezcal sabe igual. Todos tienen características totalmente diferentes que las definen a cada uno de los mezcales. Incluso entiendo que dependiendo de la región, no tiene un sabor diferente. Pero ¿cómo podemos hacerle nosotros para poder decir, por ejemplo, este mezcal tiene sabores cítricos, a frutas, a lo mejor más herbales, más florales? ¿Cómo le podemos hacer para poder identificar esos sabores y aromas? Bueno, como toda la vida, todo ser humano nacemos sin saber las cosas, las vamos Ok, aprendiendo dependiendo de la experiencia y la educación que vayamos teniendo. Me refiero a educación en términos de conocimiento. Lógico, el ser humano no nace definiendo los sabores que podemos percibir en nuestro paladar. Y para todo hay una manera, hay una forma de guiar, de acompañar a que el ser correcto. humano vaya desarrollando esa habilidad sensorial. Y lógico, todo es a través de la práctica. Hay muchas personas que tienen don, talento de nacimiento que se les facilita, a otras no. Pero así como cuando yo aprendí a catar café, en algún momento mi instructor dijo que todo ser humano, si se lo propone, puede ser Tiene la candidato a capacidad. ser un excelente catador de café. Eso no discrimina a nadie. Y eso mismo lo he replicado en el tema de mezcal, Ok, sobre todo porque sí encuentro que el mezcal es más fácil apreciar, identificar los sabores, claro, cuando no es alcoholoso. Cuando es muy alcoholoso, los sabores son muy planos, pero sí es más fácil. Y entonces lo único que necesitamos es una educación, un protocolo que está diseñado específicamente para ir guiando a las personas y conforme esta persona vaya probando, degustando, aplicando el protocolo, a sí. la vez va despertando esa memoria sensorial, que esa memoria sensorial no es más que lo que tenemos guardado, almacenado ahí en nuestro cerebro de todo lo que hayamos probado, comido, específicamente frutas. Nos acaba de comentar que es un poquito complicado encontrar las características sensoriales del mezcal cuando una bebida es alcoholosa. ¿Qué entendemos por una bebida alcoholosa? Sí, una bebida alcoholosa, no me refiero a que su grado alcohólico sea alto, Ok, porque para empezar, de los mejores mezcales que he probado que me gustan y que además encuentro evidencia que son demasiado complejos y de los mejores que puede haber en el mundo, y digo el mundo porque ya hay más de un país que cultiva y destila agave. magueyes, me refiero a que la parte sensorial es algo muy importante. Así es. Entonces, tenemos que empezar a tener en cuenta que el ser humano tiene que empezar a aprender a educar su paladar, pues lógico, para poder encontrar esa definición de sabores. Hace rato comentaste que todos los mezcales, aparentemente, según la gente, son iguales. Todos los mezcales tienen una genética, tienen un ADN, y dependiendo de esa genética, algunos por default pueden producir más alcohol o menos alcohol, Ok, dependiendo de los grados Brix. Por eso es que la bebida alcohólica, si es de 50, no necesariamente es que sea alcoholoso sensorialmente. Sí lo es en un instrumento, pero no sensorial. Y entonces a lo que me refiero es que tú puedes tomar un mezcal de 42 grados y desde que pasa en la boca, como recorrido de experiencia, ya pica, quema. Lo tragas y en la garganta explota, quema, pica.
pasa a toda la parte del tracto digestivo y sigue pegando y explotando como si fuera lumbre. Y puedes tomarte un mezcal de 50 grados y desde el primer trago es sutil, placentero. Podemos percibir el alcohol, pero es sutil, agradable, porque trae más complejidad con sabores que pueden venir acompañados como limón, lima, pomelo, toronja, que eso hace que disminuya la apreciación sensorial del alcohol, pero que definitivamente uno tiene que empezar a educarlo, ¿no? Si una persona está acostumbrada a tomar mezcales de 55 grados y solamente es alcohol, creerá que el verdadero sabor del mezcal es que solo sepa alcohol. Exactamente. ¿No? Y nosotros, lógico, tenemos que buscar al consumidor, a la mayor cantidad de la población que pueda tener esa referencia de primera experiencia y que sea placentera, que el alcohol no sea problema, porque entonces lo que vamos a provocar es que la gente pueda tener más predisposición a querer intentar probar un mezcal y además de un mismo mezcal, atreverse a probar de diferentes magueyes. Usted nos acaba de comentar también de una complejidad de sabores. ¿Cómo es que, o de qué forma podemos encontrar esa complejidad de sabores en una bebida de mezcal? ¿A qué se debe? ¿A las composiciones químicas, a la forma de cómo se destila, a las buenas prácticas? ¿A qué se deberá que un mezcal realmente tenga esa gran complejidad de sabores? Porque efectivamente hay bebidas o hay mezcales que en algún momento hemos probado y que son mezcales muy planos y hay mezcales que son muy buenos que tienen una gran complejidad de sabores. ¿A qué se debe esta complejidad o esos sabores planos que tienen los mezcales? Sí, bueno, la complejidad tiene que ver con la cantidad de compuestos químicos que tiene un producto, un alimento. Puede ser inclusive hasta en un mole, en una fruta. Y entonces, en ese sentido, los mezcales, dependiendo de la genética del varietal, puede tener cierta complejidad muy ramificada a algo. Por ejemplo, un tepeztate es muy herbal, un tobalá es muy frutal. Y hay otros mezcales, por ejemplo, un Karwinski, un Tobaciche, que tienen la combinación de ambos. Son frutales, pero también son herbales. Así es. Entonces, eso lo trae por genética el maguey, ¿no? Puedes agregarle cierta complejidad de otros sabores, dependiendo del terruño, dónde esté sembrado y dónde esté cultivado. Así es. Y otra parte no mayoritaria es la mano del artesano, el hermano del productor, ¿no? Que le pone su sello distintivo. Pero en esencia la complejidad ya viene desde que tú sacas del terreno, del campo, el maguey. Solo hay que tener el cuidado de buena práctica desde la jimada para llevar todo el control, cocción, fermentación, destilación y almacenamiento, guarda, pues para que tú le dejes siempre esa característica genética sensorial. Hay magueyes que son muy característicos sus sabores. Sí. Así esté cultivado en una región norte o sur del estado. Siempre va a tener unas características que lo trae genética el maguey. Va a variar, va a haber una variante, pero es menor el terruño y la mano del productor. Es decir, si yo pruebo un tobalá de 6 regiones del estado donde los puedan cultivar, siempre tiene que haber una característica que sepa algo a frutos amarillos, como es maracuyá, como es mango, como es pomelo, lima, toronja. Dependiendo de la región y dependiendo de la mano del productor, destilador, puedes agregar otros sabores que le den todavía mayor complejidad o pronunciar más que el mango esté muy fuerte, el maracuyá esté muy potente, ¿no? Son mango verde, mango maduro, ¿no? Sí, exacto. Fíjese, maestro, que también hay mucha gente que tiene la confusión que piensa que a ese tipo de mezcales, por ejemplo, se les pone fruta y en razón de ello tienen sabor a mandarina, naranja, pera, melón, a lo que sea. Aquí la pregunta sería, entendemos que en el mercado hay dos tipos de mezcales, por decirlo de alguna manera. Sí. El mezcal que de alguna manera es 100% natural, que no se le pone absolutamente nada, y que entiendo que los sabores y los aromas son básicamente las composiciones químicas que se genera prácticamente en el momento de la cocción. La cocción, la fermentación, ¿no? Sí. Perfecta, exactamente. Y por otra parte, hay también mezcales que son mezcales o destilados con. ¿Sí nos puede explicar esa diferencia? Sí, bueno, en ese sentido yo soy nuevo de ir entendiendo que no sé si le llaman categoría al mezcal que es joven, añejo, destilado con, abocado, ¿no? Que quitando el joven, el resto pasa un proceso con agregados durante la destilación, o le agregas adentro de la botella, o lo pones en barrica de madera para hacer un reposado, un añejado, ¿no? Así es. Son categorías y yo eso lo acepto porque es válido, porque al final de cuentas son gustos y al ser humano hay que darle la diversidad para que el consumidor elija qué le gusta, qué aprecie.
pero sin duda a mí, en lo personal, sí me gusta más lo original, ¿no? Donde el ser humano participa con su talento, con lo que la naturaleza del campo le da para sacar atributos. Ahora, están muy de moda los destilados porque son más fragantes, más intensos los sabores, pero ojo, un destilado con maracuyá y un tobalá que sea maracuyá, el sabor sensorial de la apreciación del mango es mucho mejor, más nítido, más placentero en un joven que en uno que le agregas. Ok. En ambos son buenos para mí. Si son agradables y cumplen las características de sabor y no alcoholosos, me da igual tomarme uno que otro. Pero pues eso se lo dejamos al consumidor. Pero sí encuentro evidencia que justo el ser humano, creo que por eso ha encontrado esa relación de que si sabe a maracuyá, a mango, pues quiero copiar la naturaleza y le agrego la fruta Así es. justo para hacer más incentivos, más identificables esos sabores que si existen es porque saben que el consumidor sí los encuentra, sí los define y sí los aprecia. Es más o menos como los licores del tequila, ¿verdad? Por ejemplo, Exactamente. un licor con tamarindo, un licor con horchata, etcétera, ¿no? Más o menos Pues parecido. para no ir tan lejos en los alcoholes, las aguas. A mucha Exacto. gente le puede decir que le gusta más la de chilacayota, a otros la de mandarina, a otros de maracuyá, a otras de fresa. La Dependiendo de los diversidad, gustos de cada quien. así es. Y claro, cuando esa fruta tú la percibes en algún otro destilado, en alguna otra bebida alcohólica, es muy probable que te llame la atención, que siga siendo de tu aprecio, siempre y cuando el alcohol no sea problema. Y ahí es donde viene nuestra memoria sensorial, Efectivamente, ¿no? ahí es donde los recuerdos sensoriales que tenemos ahí guardados en Ok. nuestra memoria nos asocia a percibir, a identificar con mayor facilidad y por eso apreciamos esas bebidas con esas notas de sabor. Otro punto importante que también nos hablaba hace un momento es de que normalmente, yo creo que yo he tomado muchos mezcales, ahora que estamos en este tema del mezcal, pero hay mezcales que son demasiado, demasiado alcoholosos. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué razón hay mezcales tan alcoholosos? Evidentemente hay mezcales también muy buenos, que son muy atractivos, muy agradables, muy limpios, muy suaves en el paladar, pero sí también nos hemos encontrado con mezcales que son los tomas, y realmente te quema la garganta, te quema todo el tracto digestivo, como acaba de comentar hace un momento. ¿A qué se debe de que un productor de mezcal en la mayoría de las ocasiones tiene mezcales muy alcoholosos? Se debe a la forma de cómo se destila, se debe a la forma de la cocción, de la fermentación, etcétera. ¿A qué se deberá esa parte, maestro? Sí, de hecho estamos haciendo estudios justo para poder focalizar mucho más la parte, lo que por norma tú haces tu estudio físico-químico Sí, y en ese estudio físico-químico te determinan ciertos tipos de alcoholes en cierto tipo de cantidades de partes por millón. sí, Y desde luego que en todos lados se desarrolla alcohol. Creo que en mi opinión, la primera parte importante donde se desarrolla alcohol es justo en la fermentación. Si nosotros hacemos una fermentación más larga, lógicamente que ahí vamos a provocar que se desarrollen cetonas, ¿no? correcto. El tipo parecido a un vinagre o un barniz. Entonces, de ahí ya esas cetonas están muy marcadas y ya no las podemos quitar ni durante la destilación. En el tema de la destilación, que es la otra parte importante, justo que el productor debe de empezar a entender que si las puntas, más o menos en algunos magueyes, pueden salir hasta de 85 grados, lógico que no puedes ocupar esos 85 grados recién salidos para tener Claro, una bebida, aunque los ajustes con unas colas de 20 grados, porque entonces ahí va a ser alcoholoso y no va a haber sabor. Sí hay que tener mucho cuidado y justo hay que hacer experimentos sensoriales de ir probando esas puntas a menor degradación de alcohol, irlas probando donde ya encontramos sabor, complejidad y el alcohol no es problema. Un ejemplo, probablemente un destilado a 65 grados, el alcohol no es agresivo, no es invasivo y empezamos a encontrar complejidad de sabores, sí, algo de acidez y algo de dulzor. Y las colas abajo de 40 grados, aunque no percibimos alcohol, pero saben desagradable, tienen un sabor que puede contaminar y apestar la bebida, que sabe lo más coloquial y lo más común es que sepan a trapo mojado. Entonces sí hay que empezar a entender, y eso es a través de estudios, cuál es el rango, dependiendo del maguey ok. que estemos haciendo en proceso, para encontrar el punto que ya podemos ocuparlo para hacer nuestro ajuste, tanto de puntas como de colas. ¿Nos puede explicar, maestro? Hay mucha gente que seguramente no va a saber qué son las puntas, ni las colas, ni el cuerpo. A grandes rasgos, para que el público también nos pueda entender un poquito más. Ok, sí, en teoría parece fácil, pero ¿Tienes? es la raíz Exacto. de un buen destilado de calidad que sea apreciado a uno malo que sea rechazado.
Cuando uno empieza el proceso de destilación, sobre todo en la segunda, ya en el ordinario que le llaman ustedes, sí empiezan a salir, después de la primera destilación, hacemos la segunda y es justo Sí. para aumentar el grado alcohólico. Entonces, en esa segunda destilación, que casi por la mayoría todos los destilados son segunda destilación, muy pocos ocupan una sola destilación y otros, para componerlos, Una seguro tercera. lo llevan a una tercera destilación. Así es. Pero hablemos el normal, segunda destilación. Lo primero que empieza a salir, a gotear de esa destilación, se llaman puntas y pueden salir alcoholes, repito, hasta superior de 80 grados. Eso inclusive la Organización Mundial de la Salud no las recomienda porque no son aptas para consumo humano. Independientemente que no hay nada de sabor más que pica, quema en la boca, no hay nada que disfrutar. Eso se llaman puntas. Ok. Repito, uno tiene que tener el talento para decir, a 68 grados ya dejan de ser puntas y eso forma parte de mi cuerpo. Y 68 y normalmente pueden ser hasta 40 en mi opinión, independientemente del maguey, pero sobre todo los espadines 40 grados, hasta ahí podríamos cortar y llamarle colas, ¿no? Entonces nosotros vamos a ocupar parte de esas puntas que ya forman el cuerpo y determinar hasta qué grado vamos a poder utilizar esas colas para poder hacer entre puntas, cuerpo y colas nuestro ajuste correcto. Otra parte importante es que el mercado está orillando a que, yo creo, me imagino que en el pasado alguien probó mezcal de 50 y dijo, se me hace fuerte, y lo quiero a 42. Pues mucha gente manipula, adultera con agua, inclusive para pasar los físico-químicos, y sí bajas el grado de alcohol, pero sensorialmente no desaparece. Curiosamente son de los más alcoholosos. Todo mezcal que está manipulado o reducido con agua para bajar grados alcohólicos se vuelven alcoholosos. Yo he hecho muchos experimentos y considero que el agua sí te sirve solo para bajar un grado. Es decir, si yo tengo un mezcal de 50 y quiero bajarlo a 49 y le echo agua, el agua va a ayudar a bajar un poco ese grado alcohólico y te va a ayudar inclusive a incrementar la parte de acidez y de complicidad del sabor. 1 grado. 2, es probable que ya lo descompongas. 3, definitivamente ya se perdió. Ok. Entonces, aquí nos acaba de comentar una cosa importante. ¿Cómo usted que tiene más experiencia con los productores de mezcal y maestros mezcaleros, perdón, normalmente la gran mayoría, ¿cómo hacen los ajustes, maestro? ¿Con agua o cómo ajustan el mezcal para efecto de tenerlo a un gramaje de 42, 45, 50 grados? Fíjate que yo he visto que la gran mayoría no tiene ese control de quitar muchas puntas, es decir, quitar muchos litros de puntas. ¿Cuánto se recomienda más o menos quitar? Pues depende. Ese sí depende de los grados Brix. Ok. Porque los grados Brix no, mucha gente confunde a un espadín que tiene 36 grados Brix y va a pensar que sabe dulce. Los grados Brix solamente sirven para tener mayor rendimiento en producción de alcohol. Justo en la etapa de fermentación, donde hay el consumo de energía para desdoblar azúcares. Pero tú puedes probar un jabalí, un tepestate de 16, 12 grados Brix y en la bebida es demasiado dulce. Entonces, primer comentario es que los grados Brix no refleja el dulzor de la bebida, sino solo para el control de producción y mayor rendimiento de alcohol. Entonces, en ese sentido, yo he visto que mucha gente no quiere desperdiciar volumen. Es correcto. Y solamente quita 1 litro o 2 litros. Yo creo, he hecho un estudio, más o menos un promedio, que por cada 100 litros destilados, por lo menos hay que quitar de 7 a 10 litros de puntas. Para que nosotros justo podamos ya quitar esa parte de que sean alcohol. Y para no contaminar la bebida y sea desagradable en retrogusto con sabores contaminados, pues no bajar de 40 grados o hasta 40 grados para utilizarlas como cola. Eso sería, digamos que en principio. Pero desde luego que cada productor donde esté con diferentes magueyes tiene que hacer ese ejercicio, esa práctica para poder determinar, dependiendo del material genético, qué es lo idóneo y lo apto. Sí. Ahora, ¿por qué recomiendo que la gente quite más puntas? Y de preferencia las separe por litros. Porque es más fácil después agregarle, si creemos que le faltó poder o le falta más grado alcohólico, se lo podemos agregar. Pero si ya se le agregamos de un principio y está alcoholoso, ya no lo podemos separar. Entonces, mejor es ya no tienes un control. Ya no tienes control. Exacto. Más fácil agregar, pero ya no lo puedes sacar de la bebida. Y creo que esa es una de las principales razones en lo que los mezcales son alcoholosos. Pero ojo, justo tenemos un productor que se atrevió a hacer el ejercicio de quitar muchas puntas, logró sacar en un destilado de 2,000 litros, sacó cerca de 400 litros, hizo una tercera destilación con agregados justo de maracuyá, guayaba y naranja,
y el resultado fue un mezcal no alcoholoso y de extraordinaria calidad y complejidad en sabor. Entonces yo invito Ok. a que las personas sean más precavidas, en no escatimar de decir que le quito, pierdo litros, porque los puede ir juntando todas esas puntas y al final de un periodo atreverse a hacer un destilado que la norma y la categoría lo permite y también tener como resultado un excelente destilado. Sí, y creo que son temas bastante interesantes que todas las personas que no saben, por ejemplo, el proceso que se tiene que seguir para la destilación de un mezcal, probablemente no entiendan algunos términos, pero por ejemplo, el maestro, Enrique, su servidor, que conozco un poquito del mezcal, pues evidentemente sabemos todo este proceso que se tiene que seguir, y a veces, y yo lo he visto con muchos productores, que le tienen ese temor, a lo mejor a perder, bueno, no tanto a perder, sino a no juntar las cabezas con su cuerpo, y para ellos a lo mejor piensan que ya no les va a servir. Pero sin embargo, si queremos, yo creo que tener mezcales de calidad, hay que ser muy estrictos, sobre todo en los despuntes y en las colas, Claro. porque si contaminamos, o no tanto contaminar, pero si juntamos, mejor dicho, las colas con el cuerpo o la cabeza con el cuerpo, probablemente tengamos un mezcal bastante alcoholoso, bastante olor a acetona, a trapo viejo, cuero viejo, Así es. etcétera. Y hacemos como que un revoltijo entre las tres partes. Y aquí lo importante es, y lo que hemos aprendido con el maestro Enrique, básicamente, que tengamos esas buenas prácticas, que sacrifiquemos un poquito Así es. de cabezas, un poquito de colas, para tener un mezcal de calidad y sobre todo para que el consumidor pues aprecie un buen mezcal con muy buenas características. También nos comentaba, maestro, de que básicamente aquí en Oaxaca tenemos una gran diversidad de magueyes. Aquí el más común es el espadín y el que prácticamente destilamos todos los días. ¿Qué diferencia podríamos tener entre un maguey espadín y ya sea un maguey silvestre, cuiche, tepestate, tobalá, jabalí, etcétera? ¿Cuál sería la diferencia, maestro? Bueno, nosotros hemos hecho el ejercicio y creo que tú participaste el año pasado, Sí, inclusive con un buen espadín. En así es, realidad, en mi experiencia, de cada 10 espadines, 8 no son tan agradables. Dos, uno es medio tomable y otro es muy bueno. así El es. espadín tiene esa bondad que tiene muchos grados gris y podemos explotarlo para desarrollar esa complejidad de encontrar y percibir la mayor cantidad de frutas, y muchas notas de mandarina, de limón, Sí. y es muy noble. Pero desgraciadamente la gente no ha terminado de entender y comprender esa nobleza de sus grados BRICS. Pero otra parte importante que necesitamos que el mercado sepa, ¿por qué un espadín es más barato económico que un silvestre? Por la simple y sencilla razón, dos variables. Uno, que el espadín por cada 10 kilos en promedio sacas un litro de rendimiento de destilado Así es. y los silvestres entre 2 a 4 veces o 4 kilos para sacar un litro. Entonces ahí nada más hablamos de una desproporcionalidad. Pero además los silvestres más o menos tardan de 10 a 30 años en madurar. Un tepestate nada Un más. tepestate nada más, ¿no? Más Ujú. de 30, Así 35 es. años. Entonces, una persona puede sembrarlo y tocarle una vez para de hacer un destilado de tepestate y su segunda generación, si vuelve a sembrar otro tepestate, le tocará una segunda generación. Mientras de espadín puedes hacer 20 destilados en tu vida. Entonces yo creo que el mercado es importante que sepa esto para que sepa la diferenciación del valor de la bebida. ¿Por qué es más barato el espadín versus a la complejidad de los silvestres? Y por eso ocupo la palabra complejidad, porque es cierto, la mayoría de los silvestres, aunque no estén bien trabajados, bien hechas las prácticas, siempre van a ofrecer mayor complejidad de sabor. El problema, volvemos a Ok. lo mismo, que también si no retiramos suficientes puntas, de nada sirve porque siguen siendo alcoholosos y normalmente te vas a fijar que los mezcales que son muy alcoholosos sensorialmente no nos permite que esa bebida abra para que nosotros encontremos y definemos su expresión sensorial en definición de sabores, ¿no? Siempre son muy planos, alcohol y plano. Y esa es una de las virtudes, que de nada servía tener un buen silvestre, esperarte 30 años a que madure, para que a la hora de procesarlo no tengas Ese ese cuidado. interés, ese cuidado, Así deseo es. de trabajarlo bien, porque entonces lo vuelves al mismo nivel de un espadín. Pues sí, y yo creo que eso hace mucho los amigos y compañeros productores que desafortunadamente no tienen esa práctica o esa técnica o esa decisión de poder hacer buenos mezcales. Yo no digo que sean malos mezcales, sin embargo, a veces cuando no hacen de forma correcta los procesos para la destilación del mezcal, probablemente encontremos esos problemitas de que son muy alcoholosos, a lo mejor no encontramos bien las notas precisamente por la alcoholosidad Claro. que tiene el mezcal.
Y es que mucha gente tiene la idea también, y usted nos comentaba en algunas pláticas, de que hay espadines, no porque sea un mezcal espadín, es un mal mezcal, hay mezcal espadines Uh, muy buenos, así como también hay magueyes silvestres muy buenos. Pero a veces la gente tiene la idea, ah, pues ese espadín es de lo peorcito que hay. Pero no, yo siempre he dicho que siempre que se destile cualquier maguey, que lo hagamos como de forma correcta, vamos a tener muy buenos mezcales. También nos hablaba, maestro, de un protocolo de catación o degustación que usted había implementado. ¿Nos puede platicar un poquito más de ese protocolo y para qué nos puede servir a nosotros ese protocolo o a la gente que de alguna manera consume o degusta del mezcal? ¿Qué utilidad tiene pues en el consumo de un buen mezcal? sí, justo en base a experiencia de más de 23 años que aprendí a catar cafés con un protocolo, y Ok, este protocolo, conforme la ciencia avanza y los estudios y resultados ofrecen otras características, lo vas adaptando y modificando o corrigiendo. Pero justo yo le adapté al mezcal porque es adaptable a cualquier bebida. Simplemente el alcohol va a marcar la diferencia que no existe en un café, que por cierto en un café una nota vino se castiga. Ahora imagínate en algún café que haya alcohol, pues lógico, no sé, se castiga en el sentido de que se desprecia, es decir, está mal, no es ok, un atributo importante positivo. En un mezcal, pues debe de saber alcohol, y no solamente debe de saber alcohol por el grado alcohólico, sino que los alcoholes que están deben de estar en términos de sabor, de complejidad, de agrado, no de desagrado y que hostiga a la gente, es decir, que te perturbe. Cualquier bebida alcohólica, aunque sea alcoholosa en grado alcohólico, pero de todos modos el sabor del alcohol debe ser sutil, frutal. De hecho, las frutas es lo que, si tú las pones a fermentar y a destilar, sacas alcohol, ¿no? Los azúcares es la fermentan, base de sacar alcohol. así es. Entonces, solamente lo que hice fue ajustar ese protocolo y solamente marcando la parte del alcohol, tanto en el retrogusto como en la parte de boca sensorial. Y lo fui ajustando justo. Me tardé 2 años en ver cómo lo acomodaba, no fue de un día a otro. A través de haber catado más de 1000 mezcales, es como fui tratando de ajustarlo. De hecho, no es idéntico al del protocolo del café que yo aprendí, corregí algunas cosas, porque yo siempre he considerado que una persona, si le das a evaluar y tenga que calificar 20 conceptos, 20 atributos, eh, cuesta trabajo y Sí, es complicado para muchas personas. Justo en mi experiencia, el protocolo que yo aprendí a catar café, yo desarrollé mi propio protocolo más corto, pero que es más, da la información a cualquier usuario. Y así fue como trasladé al del mezcal, que dicho sea de paso, a las personas que se los he dado, no solamente cuando he dado de cursos para volver certificados, o a gente externa que me compra café y sabe catar café, pues me ha dicho que le parece muy sencillo de utilizar desde el primer inicio y muy fácil de aplicarlo cuando ellos ya regresan a su país de origen y prueban cualquier destilado, se les hacen esa facilita más. práctica y se les facilita Ok, poder distinguir de un buen whisky de un mal whisky. Me refiero malo en no tomable por el alcohol, de un vodka y de cualquier tipo de destilado. Pero si para un mezcal, que yo encuentro evidencia que cualquier otro destilado no tiene esa complejidad como lo tienen los buenos mezcales, que además tampoco tienen tanta acidez y tanto dulzor como lo tiene mezcal y no lo tiene ningún otro destilado, a reserva que se lo agreguen, ¿no? Por eso es que yo encuentro este protocolo muy noble, muy fácil de utilizar. Y ojo, estoy hablando de algo que estamos proponiendo para quienes desean, creen y confíen. No es una imposición voluntaria, porque luego por ahí empiezan a haber sesgos, ¿no? Esto es para quien quiere creer, confiar claro. y aceptarlo, ¿no? ¿Y cuáles son las características, maestro, en ese protocolo que usted implementó que deben tomarse en consideración para efecto de poder determinar si estamos ante un mezcal con características especiales, únicas y otro que a lo mejor tiene sabores más planos y que no encontramos tantas notas? Ok, el protocolo tiene 6 criterios que Ok, evaluamos. Aroma, que solo participa en un 10% del 100 total. Luego, a partir de que entra a la boca, lo probamos, se evalúa el resto, el 90%. Y entonces evaluamos el sabor residual, retrogusto, la acidez, el dulzor y la puntuación personal. Y ok, también esa puntuación es 10 puntos. Entonces, en la parte del centro, sabor, retrogusto, acidez y dulzor, está el 80% que podemos calificar. ¿Por qué el protocolo tiene este criterio? Porque definitivamente uno puede hablar del mezcal, de su experiencia, hasta que lo lleva a la boca. El mezcal y cualquier otra correcto. bebida entra al cuerpo por la boca, no entra por la nariz, no entra por los ojos, no entra por los oídos, no entra por las manos, en la boca. Y justo por eso es que
yo he ayudado a todas las personas que lo deseen a desarrollar su habilidad sensorial basada en la memoria sensorial de cada uno. De ahí, con ejercicios y prácticas y probar más cosas, podemos mejorar la percepción de la habilidad sensorial. Pero por eso está este protocolo en estos términos. Ahora, la ciencia en el mundo del café, y de hecho es para todo, te dice que la columna vertebral de experiencia sensorial de una bebida o de un alimento es que tenga dulzor, que tenga buena acidez y que el retrogusto sea totalmente sutil, limpio y placentero. Aquí en esta parte de sutil, limpio y placentero, justo ahí es donde entra el alcohol, y ese protocolo lo ajustamos a poder identificar, medir y calificar en la puntuación. ¿Qué opina usted de esta parte? Porque con este auge que tuvo el mezcal, bueno, que tiene el mezcal ahorita, hay muchas personas que te dicen, no, es que vamos a definir si es un buen mezcal con el aroma. Y prácticamente se van con el aroma del mezcal y en base a ello determinan y califican la calidad y las características que tiene un mezcal. ¿Qué opina de esta parte? Que dicen ellos que con la nariz podemos encontrar prácticamente todos los atributos de un mezcal. Normalmente yo sé que esas personas traen una escuela de los sommeliers que a los sommeliers que califican los vinos los han desarrollado a que sea más olfativo, pero porque los vinos, que cuando mucho tienen 14 grados de alcohol, el alcohol no es problema y tiene mucha complejidad de aroma. Es decir, un vino es muy fácil identificar a qué huele. Pero te lo voy a poner en este ejemplo. Tú no llegas a un bar, a una cantina, a un restaurante y pides un tepestate. Te lo sirven, tú llegas, lo agarras, lo hueles. Ah, sí, está bien. ¿Cuánto es? ¿Me da la cuenta? Claro que no. Claro que no. Ese es un principio. Claro. Pero no todas las cosas necesariamente como huelen, saben. Algunas cosas huelen rico y saben feo. Algunas cosas no huelen de rico y saben delicioso. Entonces, por eso es que yo siempre insisto, la bebida entra por la boca, no entra por la nariz. Y por eso es que yo ayudo a que los seres humanos que les interese certificarse o consumidor normal, que aprendan a desarrollar su sentido del gusto, para que desarrollen justo esa habilidad sensorial. Pero solo hasta que entra en la boca podemos definir. Tan es así que tú puedes oler muchos alcoholes y huelen alcoholosos. Y no hay nada más que apreciar. Haces el protocolo, te lo llevas a la boca y no es alcoholoso. Y además encontramos una complejidad de sabores, cítrico, limón, mandarina, maracuyá. Entonces, el ejemplo, yo no puedo determinar y calificar un mezcal hasta que no lo llevo a la boca. ¿Por qué en la boca, maestro? ¿Qué tenemos en la boca? En la boca da la casualidad que cualquier ser humano de cualquier creencia en este planeta, la lengua está hecha igualita para todos los humanos de este planeta. Y en la punta de la lengua podemos identificar el dulce. En la parte lateral es atrás de la punta, lo salado. En la parte lateral, a la altura de las muelas, la acidez. Y hasta el final, el amargor, ¿no? Por lo menos son los 4 principales sabores primarios que han existido desde hace mucho tiempo. Hoy hay un agregado umami, pero eso ya sería cuestión de otro tema. Con esos 4 es importante. Por eso es que hay gente que prueba algo y me dice, está muy amargo. ¿Y dónde sentís el amargo? Aquí en la punta. Tenemos que empezar a educar, a ayudar donde se perciben esos 4 sabores primarios. Y en referencia a estos 4 sabores primarios es que uno empieza a construir la habilidad sensorial para identificar cuándo sabe a maracuyá, si es que en nuestra vida por lo menos una vez comimos maracuyá y lo tenemos ahí en un cajón de recuerdos de nuestra memoria sensorial. ¿Cuándo sabe a limón? ¿Cuándo sabe a mandarina? ¿Cuándo sabe a fresa, frambuesa? Sí, entonces, definitivamente, la parte de llevar a la boca es la parte en la que debemos desarrollar más la apreciación sensorial. Y lo mismo, tú no llegas a un restaurante y hueles un mole y lo pagas. Vas a decir si es bueno o no, si sabe agradable o no, hasta que lo llevas a la boca. Así es. También nos acaba de hablar de la acidez. ¿Qué es la acidez, maestro? ¿Cómo podemos encontrar la acidez en una bebida en específico, en el mezcal? Que yo diga, este mezcal tiene una buena acidez, ¿la acidez es buena o es mala en un mezcal? No, la acidez, no solamente para el mezcal, la acidez es la parte más compleja y positiva, apreciativa y adictiva de una bebida. La ciencia te dice que una leche, una cerveza, un café, un vino, un mezcal sin acidez se vuelve un sabor plano. ¿Cómo podemos interpretar o identificar la acidez en nuestro paladar independientemente que tenemos el sensible aquí en el lateral de la lengua? Es lo más relacionado a los cítricos, ¿no? A la acidez que tienen las frutas, principalmente. Y eso es el equivalente de cómo poder identificando la acidez y sobre todo en intensidad. Pero acidez básicamente es lo que tienen los cítricos, ¿no? La mandarina, la naranja, por eso se caracteriza. La acidez que tiene un maracuyá, un tamarindo. A eso se refiere la acidez. No es necesariamente lo que la gente piensa, y eso sí,
por ignorancia, que cree que Ok. porque una fruta es ácida me va a provocar gastritis. No, la ciencia determinó que no te produce gastritis. Lo que produce gastritis muchas veces son los azúcares cuando están quemados, como pasa en un café, o un mezcal que puede estar quemado, algún agave, que aunque no se ve negro oscuro, pero el sabor y los compuestos químicos están ahí, y es lo que te hace que te sientas agruras o gastritis. Pero la acidez no tiene nada que ver. En algunos casos Sí. hay gente que ha dicho que la acidez, ¿cómo te la puedes describir de otra manera? Pues la acidez se traduce en sabor dulce agradable. Es decir, una fruta que tiene mucha acidez, además va a ayudar a que sepa más dulce. Un maracuyá, un mango, un tamarindo, cuando tiene mucha acidez, ayuda a que el sabor de esa fruta sea más dulce. Ok. Esta digestiva, dicen, ¿no? Y ayuda, ¿No? lógico, hay investigaciones ya determinadas que una fruta, como en un café, que su pH sea bajo, es decir, la percepción sensorial de acidez sea alta, ayuda a estimular al estómago para producir más jugos gástricos, ayuda a metabolizar, a desdoblar los alimentos y a tener menos reserva, ¿no? Sobre todo de grasas y de algunos azúcares. Sí, qué bueno que lo dice porque efectivamente hay mucha gente que tiene la idea que si una bebida es ácida, o tiene acidez, mejor dicho, no ácida, que tiene acidez, Acidez. es una bebida que no es buena para poder consumirla, pero sabemos que evidentemente es una de las características sensoriales importantes para poder determinar la calidad de una bebida. También nos acaba de comentar de el retrogusto. ¿Qué es el retrogusto? ¿Para qué usamos el retrogusto cuando nosotros consumimos un mezcal, por ejemplo? Sí, el retrogusto, la ciencia lo identifica también como un sabor residual o Ok, aftertaste. Es decir, cuando nosotros ya masticamos o tenemos un líquido en la boca y lo tragamos, en esa parte después del sabor donde percibimos el amargor, ok, toda esta parte de recorrido antes de pasar el tracto digestivo, se considera ahí la parte de retrogusto. ¿Por qué? Porque ahí además se conecta con la nariz, por eso es retrogusto nasal. Ahí nosotros podemos apreciar y reconocer muchas cosas también por el sentido del olfato. ok. Entonces, por eso es que yo de repente yo casi no huelo las cosas, me espero a comerlas porque sé que en ese retrogusto va a aparecer la parte olfativa y ahí las puedo reconocer, ¿no? Para no complicar muchas cosas y desde el aroma poder discriminar algo que a lo mejor no lo tiene y yo pienso que por oler mal me predispone a algo negativo. Entonces, el retrogusto es Correcto. esa parte Ah, ok. de cómo regresan. Y en el caso particular de bebidas que tienen alcohol, los vapores del alcohol regresan. Y entonces no solamente el alcohol puede agredir, picar, quemar, raspar acá, sino los vapores regresan que son tan altos que te pueden adormecer los labios de la boca, La lengua. adormecer y quemar los laterales del cachete y la punta de la lengua. Entonces, por eso es que en el retrogusto del protocolo que yo diseñé está muy identificada esa parte y tratamos de enseñar para educar al consumidor o sobre todo al que quiere volverse catador para que aprenda a dominar esa parte, ¿no? En el café no existe más que el retrogusto se queda acá. Pero, repito, cuando hay alcoholes y entre más alto el grado alcohólico, los alcoholes regresan con mayor intensidad y pueden contaminar y ser desagradables en la boca. Pero cuando hay una bebida, el vapor que regresa después de tragarlo, te duerme los labios, todo el paladar y la punta de la lengua te quema, pues creo que esa es una evidencia que no es nada placentero y el ser humano no tiene por qué soportarlo porque ahí no hay placer. Ok, entonces en esta última parte que usted nos comenta son notas no tan agradables y estaríamos hablando de una bebida que probablemente no fue destilada de forma correcta, ¿no? Desde la quimada, ¿eh? Que hoy mucha gente no reconoce o no quiere entender o Sí, aceptar que desde la quimada es importante, ¿no? Una buena quimada, una buena rasurada, no solamente va a ayudarnos a tener mayor control de la calidad de resultado final después de la destilación, sino que además no nos va a garantizar el suficiente rendimiento de alcohol, porque ya hay muchas partes de ese maguey que no tiene azúcar y lógico no va a favorecer a una homogenización en la fermentación y puede esos compuestos químicos de esas sí. partes de la penca inclusive puede adulterar y digamos contaminar el resultado final del destilado. Sí, porque hemos visto que muchos productores de mezcal, por ejemplo, le dejan 4 o 5 centímetros de penca y no la rasuran de forma correcta. Así es. Y eso quiero pensar que influye básicamente en el momento que vayamos a fermentar el agave, porque eso prácticamente pues, no tiene azúcar, ¿no? Claro, no tiene azúcar, Entonces, ¿no? ¿cómo se recomienda Y no tiene azúcar, quemarla? más sin embargo, ahí tiene compuestos que se llaman ácido clorogénico, que Ok, justo el ácido clorogénico, para que el público entienda rápido, es como cuando comemos una fruta verde, un plátano verde, no hay ok. azúcares. Y la parte de sequedad, de resequedad que sentimos, justo ese es, ahí hay ácido clorogénico. El ácido clorogénico hace esa percepción sensorial de identificación de sequedad, como cuando uno toma un whisky, tiene madera, resina, seca la lengua e inmediatamente la lengua te pide tomar agua, ¿no?
Entonces, desde ahí son prácticas que podemos hacer mejorías en favor de tener un buen destilado. Y repito, hace rato comenté, estos comentarios, estos tips son para Sí, quienes deseen hacerlo. Si no lo hacen, está bien, pero qué bueno, porque la ciencia ha dicho que de lo que produce el ser humano, sobre todo cuando provienen de productos agrícolas, solo el 10% alcanzan estándares de muy alta calidad. Entonces ahí viene el tema de la competitividad. Si alguien se atreve a hacer mejor las cosas, mejores prácticas, el resultado va a ser sin duda un mejor destilado, un buen mezcal, y va a tener mayor oportunidad de entrar a un mercado así es. para que la gente lo quiera apreciar, disfrutar. Y lógico, después de eso, pues la gente dirá, oye, no solamente me gustó una copa, puedo tomarme 2, 3 de manera responsable el consumo, pero así es como, oye, pues te compro 2, 3 botellas más, ¿no? Porque quién sabe si después, en otro momento, encuentre otra calidad de este tipo de mezcal. Sí, porque realmente es muy común. Como le comentaba maestro, pues sí me ha tocado ver a productores que tú les comentas, oye, ¿por qué no rasuras tu penca? No, es que ellos tienen la idea a veces que les va a producir mayor mezcal, pero pues a veces les hace falta ese tipo de información para efecto de que incluso esto que usted comenta, lo que puede generar incluso una menor acidez, ¿no? Sí, menor De, calidad en general de la ok, vida, pero desde luego sí la acidez, porque ahí la manipulación de otros compuestos ok, va a hacer que la acidez sea de menor intensidad. perfecto. La otra parte, usted nos comentaba de todo el protocolo que nos acaba de mencionar. ¿Cómo se recomienda tomar una copa de mezcal? Porque la gran mayoría de las personas básicamente lo toman en caballito, la copa que tiene crucecita, otros más en otro tipo de copas más alargadas. ¿Cómo se recomienda? ¿Cómo puedo yo tomar un mezcal y encontrar precisamente todas esas características que usted nos acaba de comentar y poder encontrar esas características sensoriales que tiene el mezcal? Bueno, mira, yo hace 12 años hay unas personas argentinos que me enseñaron a tomar vino, inclusive a catarlo, y me di cuenta que en la copa donde servían el vino, Sí, recién servido lo probabas y tenía ciertos sabores. A la hora de oxigenar, agitarlo y darle el siguiente trago, encontraba evidencia que la bebida abría, mejoraba, es decir, como que se soltaba. Y entonces encontraba mayor definición e intensidad de los sabores que estaban. Si había un maracuyá, una zarzamora o una guayaba, las encontraba más nítidas, pero también encontraba que era menos alcoholoso. ok, Entonces, eso con mi experiencia, después empecé, a casi 8 años, empecé a utilizar varios instrumentos o varios utensilios, vasos, copas, y probé creo que más de 20, ok. ¿no? Y me di cuenta que la que más servía es la copa, y no la de vino, y no la coñaquera, sino la copa que le llaman de brandy o de coñac, La chiquita, una copa pequeñita, ok. porque otras copas altas tú las hueles y aparentemente no huele a alcohol, pero no nos ayuda eso, justo porque no huele a alcohol, a tratar de suavizar la bebida. Y encontré esa copa que nos permite, muy manualmente, que tiene sus correcciones técnicas, Claro. pero la que hay en el mercado, más fácil de poderlas utilizar, maniobrar y ayudar, favorecer a que la bebida se abra, suelte algunos vapores de alcohol que no debería de estar, sobre todo algunos superiores y cetonas, la bebida se relaja y es más placentera y podemos apreciarla. Entonces, yo recomiendo, sobre todo para evaluar y catar un mezcal, definitivamente la copa. La copa, repito, que se llama, en algunos lugares sé que le llaman sniffer, pero se conoce como de brandy. Ujú, Creo que es la mejor manera de poderla apreciar. Entonces, si ese es, en mi opinión, el instrumento que favorece a poder definir la verdadera calidad sensorial de una bebida, para un experto, pues lógico que se me hace inclusive pues con mayor evidencia a un consumidor normal que justo lo que quiere vivir la experiencia es de ser no algo alcoholoso y algo apreciativo en términos de sabores, ¿no? Bien definidos y sí, marcados. Entonces, definitivamente la copa es lo más recomendable y ideal. Y repito, yo he hecho experimentos, inclusive con una entidad reguladora aquí en Oaxaca, que es Tubasacá, hemos hecho ejercicios y ya han comprobado que es la mejor manera de servir un destilado, no solamente un mezcal ni un tequila, un destilado para que el ser humano participe y pueda entonces encontrar y apreciar los verdaderos atributos, porque la ciencia ha determinado que cuando un ser humano sabe identificar lo que está comiendo y está bebiendo, es que lleva información al cerebro de ok. placer y el placer se traduce al final en felicidad. Entonces uno se vuelve como niño chiquito, cuando aprende a encontrar algo de sabor Claro. apreciativo, pues quiere más, quiere más. Y eso se debe básicamente a la forma de la copa. Sí, la forma técnica, que Ok, repito, o se podría hacer algunas correcciones sí, mínimas, sí, como levantar unos 3 centímetros el tallo y probablemente quizás hacer un poquito más ancha la base,
pero con ese es suficiente para poder catar y apreciar un buen mezcal, inclusive cualquier destilado, ¿eh? Yo estaba con compañeros de Reino Unido, de otros países, que les gustan sus destilados de origen, el whisky, el Sí. vodka, y les he pasado experiencia de probar en el vasito normal y en la copa, y han encontrado un mundo de diferencia en la apreciación, pero sobre todo en el desplazamiento de alcoholes de la bebida para volverlas más sutiles y más placenteras, aún con bebidas muy alcoholosas como el sake, como el vodka. Entonces entiendo que esta técnica, maestro, aplica para otros destilados más. Whisky, vodka, El que haya en el mundo, etcétera. saque Cualquier otro. cualquiera, el que haya. Inclusive hoy hay mucha gente ocupa esa copa para servir café y para servir cerveza, ¿no? Sobre todo la cerveza Sobre también he todo las visto, ¿no? cervezas, Así es. porque hay que tener un criterio, que nadie puede agarrar con la mano el vaso o la copa o lo que sea para llevárselo a la bebida. Por eso los cerveceros, es un tarro, pero tiene un mango, tiene una asa, ¿no? Así es. Las copas tienen su tallo justo para que nunca la mano tenga contacto. ¿Por qué? Porque puedes contaminarla con un choque de calor térmico, pero además estéticamente no se ve fino, elegante, ¿no? Ujú. No se ve glamuroso. Y hay que también, en la bebida hay que darle glamour, hay que darle un valor estético para que la gente pueda en un restaurante servirla con dignidad y además irnos hacia atrás. El cliente, el consumidor o restaurantero, el del bar, pueda pagar, cuando sepa que es un buen mezcal, pueda pagarle mejor valor al productor, porque en su restaurante también tiene que ponerlo de glamour Claro. para que tenga mayor valor y entonces todos en la cadena participen, pero generen valor agregado. Este protocolo, maestro, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos allegarnos de esa información? Porque seguramente el público se va a interesar muchísimo. Con esa explicación que nos acaba de dar, efectivamente lo que todos buscamos es poder encontrar esas características de las bebidas que nosotros vayamos a consumir. ¿Cómo le hacemos nosotros para poder encontrar, para llegarnos más de esta información, que seguramente la gente va a estar muy interesada? Y en un futuro, la gente cuando vaya a un restaurante, cuando vaya a un bar, diga, sírveme un mezcal, pero sírveme en una copa. Hay que exigir. Sí, mira, Fortino, de base, yo puedo decir al público que hay una cuenta en Instagram que se llama Ismezcal, ¿Ok? @Ismezcal. Ahí nos pueden contactar, escribir, pero la manera más fácil creo es contigo. Tú eres tú tienes las dos certificaciones que yo he dado como catador y como instructor catador. Sí. Entonces también contigo puede acercarse la gente para poder preguntar, pedir informes e inclusive, acuérdate que tú con la parte de la certificación como instructor tienes todos los derechos y digamos la credibilidad y conocimiento de dar cursos a gente que quiere aprender solo en un curso o alguien que quiera certificarse y volverse catador. Entonces, ahí también te irían contigo para que tú No, gracias, posteriormente dé maestro. los datos. Pues algún comentario, maestro. Estamos en la recta final. Prácticamente llevamos ya una hora platicando de esos temas que son sumamente importantes y probablemente más adelante hagamos una segunda sesión ya con la copita y con el mezcal para que el público también Sí, vea la forma en cómo se degusta un buen mezcal. ¿Algún último comentario, maestro, que quiera decirnos al público? sí, rapidísimo. Sí me gustaría que hubiese una segunda oportunidad posteriormente, justo para que podamos hacer esa parte del protocolo, Exacto. platicarle a nuestros amigos para que vean qué mezcal y después de que nos vean, ellos puedan obtener o comprar ese mezcal, hacer la práctica y más o menos que sirva de guía y acompañamiento. La otra que te puedo decir es, para despedirme, yo estoy convencido que el mejor destilado del mundo es el mezcal, pero además no solamente le apostemos a la calidad, un buen mezcal, un mezcal extraordinario, que evaluado tiene más de 90 puntos, además lo principal que tiene es que es sano para el consumo humano. Si tu Correcto. capacidad genética te permite un día por alguna cuestión hasta tomarte una botella, no estés preocupado al día siguiente que amanezcas mal, vas a amanecer bien y con buen ánimo. Pero sobre todo, lo que yo más énfasis hago es que qué bueno que apreciemos la calidad de un buen mezcal, pero sobre todo Sí. está la salud del ser humano. Sí, es un tema bastante importante porque hemos tenido también noticias de muchos amigos y compañeros que toman mezcal y al día siguiente están con dolor de cabeza, diarrea, dolor de ojos, dolor de Y espalda, por eso etcétera, odian el infinidad. mezcal. Y por eso no toman mezcal, porque dicen que todos los mezcales son iguales. Así es. Y estamos prácticamente con este tipo de pláticas, de podcast, para comentarle a la gente que el mezcal no es malo, el mezcal es excelente, es una bebida muy, muy buena y que no puede ser nociva para la salud, al Claro. contrario. Mucha gente toma mezcal incluso para reducir los niveles de azúcar, etcétera, y la gente Uh-huh. consume el mezcal para ese tipo de situaciones. Sin embargo, ese tipo de pláticas son como para decir a la gente, consuma mezcal moderadamente, pero mezcales de calidad y mezcales que estén bien destilados
con todo lo que nos acaba de comentar el maestro pues Enrique López. Así que seguramente haremos un segundo podcast en el cual con el protocolo en mano y con la copa podamos explicarles al público general la forma en cómo se degusta un buen mezcal. Pues amigos, ¿algo más, maestro? Pues nada más que si quieren, los que todos nos escuchan y nos ven, quieren hacer la primera prueba sensorial sin tanto protocolo y tanto técnico, o sea, decir muy técnico y científico, pues aquí el maestro Fortino puede también decirnos sus mezcales que hemos probado, por lo menos tres que yo he identificado como extraordinario, más de 90 puntos, incluyendo tu espadín del año Sí, pasado, que fue de gracias. los mejores, pues para que podamos ir reconociendo, identificando los mezcales de calidad, qué tiene un mezcal. Y cuando un mezcal es muy bueno, la verdad que es muy poco lo que hay que hacer para tomarlo y disfrutarlo. Cuando uno es no tan bueno, sí hay que hacer Cuesta un poquito ciertas más trabajo magias, ¿no? Para poderlo lograr que se estabilice, para abrirlo. abrirlo, despertarlo, relajarlo en los Así es. alcoholes y poder apreciarlo. Entonces, un buen mezcal lo vamos a poder reconocer. Entonces, yo también te invitaría, amigo, que pudiera dar tu marca y que Claro. la gente desde ahí empiece a identificar, no solamente con mi reconocimiento que ya he probado, sino porque sé que eres un productor que te esmeras en hacer cosas de calidad y no hacer cosas como del montón. Sí, claro, yo creo que es el objetivo siempre y hemos aquí aprendido con el maestro Enrique que efectivamente hagamos buenas prácticas para tener buenos mezcales, porque el hecho de que sigamos haciendo mezcales como se ha venido haciendo anteriormente, pues evidentemente no nos garantiza que tengamos buenos mezcales, ¿sí? Aquí yo creo que cada día tenemos que ir mejorando las técnicas para destilar unos buenos mezcales y de esa forma el consumidor sobre todo pueda degustar una calidad de mezcal y pueda encontrar esas características sensoriales a través de los sentidos, como se acaba de platicar el maestro, yo creo que es una cosa muy importante. Así que, querido público, pues muchísimas gracias. Su servidor Fortino López Vázquez, exponente sensorial, y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Hasta Saludos. luego.